Y estamos 5 meses con este proceso de recojo de firmas. Es más, hoy día se han reunido más de 300 mujeres para articularse y poder entrar a esta nueva etapa de recojo donde va a haber más fuerza, donde vamos a poder tener mayores acciones para recoger más firmas que de alguna manera obliguen a este Congreso a debatir la propuesta de despenalización de aborto por violación, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos tiene que ver con, en primer lugar, con políticas absolutamente pragmáticas que no quieren enfrentarse a este poder que tiene la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y a los grupos conservadores que están dentro del Estado, se han articulado dentro del Estado para obstaculizar cualquier tipo de iniciativa que de alguna manera abone a la autonomía y libertad de las mujeres en lo que se refiere a control de su cuerpo y su sexualidad, ¿no? Evidentemente, cuando se apruebe el proyecto de ley, que esperamos que se apruebe en este Congreso, ¿no? Seguramente van a haber más obstáculos que vamos a tener contra los cuales vamos a tener que luchar, pero sin que se apruebe esto ni siquiera vamos a poder enfrentarlo. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó, no hay palabras que calmen su dolor, déjenla en paz que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó, no hay palabras que calmen su dolor, déjenla en paz que tome su decisión. Busco una salida asustada, agachando la mirada con el autoestima en nada. Encima ese depravado la dejó contra su voluntad embarazada. Sin disfrutar de la vida confundida, ayuda solicita. Hombre, mujer, tío, primo, abuelo, vecino, vecina. Que esta historia no vuelva a pasar, que no se repita, déjenla pensar. No digas más si no la vas a alentar, si no la vas a alentar, no digas más. Las brujitas, esta colección que tengo aquí, es para expresar, ¿no? Tiene que ver con la historia de las mujeres, con la época de la Inquisición, cuando en esa época las mujeres practicaban la medicina, pero sin embargo eran consideradas como brujas, ¿no? Como que los hombres, sí, o sea, ellas no podían hacer eso. Entonces, es una forma de reivindicar a las mujeres, ¿no? Todavía en Bolivia lo que hay en la cabeza de las gentes y lo que maneja la iglesia es que las mujeres tienen que casarse antes de iniciarse sexualmente, ¿no? Entonces tiene que salir bien casada de la casa la mujer y por lo tanto a partir de ello puede ejercer recién sus derechos, digamos, ¿no? Relacionado con la sexualidad, porque la iglesia y este grupo Provida y otros grupos y otra gente creen que las mujeres hemos nacido para
solamente para la procreación. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor, déjenla en paz que tome su decisión. Si el silencio calla ese... Si bien en Bolivia está vigente el aborto impune gracias al artículo 266 del actual Código Penal, el artículo dice que no se sancionará el aborto si se lo hace a raíz de un embarazo producido por violación, en caso de salud, peligro de salud y la vida de la mujer, y incesto, estupro y rapto no seguido de matrimonio. Esta figura es bastante interesante porque culturalmente también se usa mucho el rapto cuando quieren formar pareja, pero cuando se ha producido un embarazo y no se produce el matrimonio, entonces la mujer tiene todo el derecho de abortar. Amparadas por el artículo 266, los casos que se han hecho públicos son no más de 10. Desde 1972. ¿Desde el 72 hasta ahora? Desde el 72 hasta ahora, los que se han hecho públicos. ¿Cuántos abortos clandestinos hay en Bolivia? Se considera que entre 90.000 abortos se practican al año, abortos clandestinos. Se practican en Bolivia, 90.000 abortos para una población de 10 millones de habitantes. En paz que tome su decisión. ¿Acaso la conocen para hablar de ella? No es que no puede acatar, es que hace todo lo posible para dilatar el proceso. O si tiene la mujer la suerte de tener un juez realmente probo, digno, ecuánime, lanza la orden judicial para que se haga el aborto, quizá ese llega a las manos de algún médico que también tiene prejuicios y que también antepone. Cambiar la ley solo haría que eso sea más saludable y más seguro. O sea, ni siquiera haría que empiece a pasar porque eso ya está pasando, ¿me explico? O sea, la mujer aborta. Claro. De cualquier estrato social, si han estudiado, si no han estudiado, eso es independiente. La mujer aborta en el Ecuador y la mujer aborta en América Latina. Y eso es una realidad. Yo me sentía culpable de sentirme tranquila al respecto. De no sentirte culpable. De no sentirme mal, ajá. Es que eso me pasó.
El comunicado que leímos hoy se llama "La culpa de ser mujer", porque parece que es algo biológico, la naturalización de la violencia solo porque eres mujer, por tu condición de género. Entonces el altar es una composición de ofrendas, una composición de recuerdos, una composición de amor también, de vínculos y una composición también de denuncia. Estamos denunciando las muertes de las compañeras en muchos lugares de América Latina. Y es una apuesta a la memoria y es una apuesta no al olvido. 1, 2, 3. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de resistencia. Sabemos que en Ecuador estamos en una lucha fuerte porque se despenalice el aborto en todas las causales. El tema de que tu cuerpo es tu territorio, que es tuyo, que es propio, y el lema que hicimos, ¿no? Mi cuerpo es mío, porque es nuestro cuerpo, es soberano, soy soberana de mi cuerpo, soy autónoma de mi cuerpo y mi cuerpo no debe ser producto de prácticas violentas de otros o otras. En el Código Orgánico Penal, que de momento sigue válido, sigue instaurado en el Ecuador, existen solamente 2 causales en los que se permite o se despenaliza el aborto. El uno es el aborto terapéutico y el otro, es decir, para salvar la vida de la mujer, y el otro es el aborto por violación en caso de que la mujer sea idiota o demente. En ambos casos se vulnera absolutamente la soberanía de las mujeres y nuestra propia decisión, ya que en los 2 casos quienes toman la resolución son médicos, jueces o los representantes legales de las mujeres. Luna Creciente trabaja desde varias instancias. La una, que es en la que más creemos, es en el cambio desde las mismas organizaciones, es decir, la incidencia social. ¿Sí? Creemos que sin eso tampoco hay ley que valga, sino la ley también queda solamente como declarativa o como un papel muerto. Creemos que tenemos varias aliadas de alguna forma, entre ellas sí destacamos, por ejemplo, el trabajo de la María Paula Romo. El aborto está despenalizado en casos en que esté en riesgo la vida y la salud de la madre y en los casos en que se haga una interrupción del embarazo de mujer idiota, palabras textuales que utiliza el Código Penal desde hace 100 años y que aún no ha podido ser reformado. En la Comisión de Justicia se está tramitando un nuevo Código Penal. En el informe para primer debate se aprobó ese informe, que no todavía la ley, pero en el informe al menos se recomienda la despenalización del aborto en casos de violación. Esto, si bien no refleja todavía ningún cambio en la ley, es lo más lejos que hasta el momento se ha llegado. Por el sistema que nosotros tenemos de elaboración de leyes, luego de que una ley se apruebe en la Asamblea, el presidente tiene la facultad de sancionarla o observarla. En este caso, el actual presidente, el presidente Correa, ha anunciado que él, con su facultad de observar la ley, no permitirá que se cambie ni una sola palabra de lo que respecto de la interrupción del embarazo ya dice el Código Penal, así que según sus anuncios públicos, a pesar de que consigamos los votos en la Asamblea, no sería posible despenalizar el aborto en casos de violación.
tenemos un caso muy importante, que es el de una niña que con 13 años de edad fue violada. Ella, al enterarse, al sospechar que estaba embarazada, intentó suicidarse. Fue trasladada al hospital, porque fue encontrada por los vecinos, y cuando ella llegó al hospital, los médicos dijeron, necesita una operación urgente de columna para evitar que ella tuviera más daño. Lo que yo quise, lo que yo rogué es que a mí me operaran, porque mi vida misma corría riesgo. La familia presentó una solicitud cuando se entera de todo el tema del embarazo, una solicitud de aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando los médicos le toman el examen de sangre y sale positivo el embarazo, deciden no operarla. Un aborto terapéutico, eso es lo que exigíamos, porque la ley me amparaba a mí, porque ya mi columna estaba rota. O sea, yo estaba cuadraplégica, mi lesión era 6'6", 6'7". Entonces no movía ni una extremidad. Me daban de comer, me daban mi desayuno en la boca, todo. Todito. Mi mamá paraba día y noche conmigo en el hospital. Con el paso del tiempo, el daño en la columna fue irreversible. Y ahora LC, que son las iniciales de su nombre, está postrada en una silla de ruedas, sin poder caminar. Si los médicos me hubiesen operado a tiempo, me hubiesen hecho ese aborto terapéutico, bueno, yo no estuviera así, mis manos no estuvieran así, yo estuviera ahorita estudiando, estuviera caminando, tal vez con una dificultad sí, pero no así de esta manera. A mí mi vida me la truncaron los médicos, a mí la vida y la ley estaba hecha. La batalla en contra del protocolo de aborto terapéutico es una batalla que está librando la jerarquía de la Iglesia Católica en este país, que es la única institución que se está oponiendo a que esta política pública se implemente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas le ha dicho al Perú que apruebe el protocolo de aborto terapéutico. El Comité contra la Tortura, en noviembre del año pasado, le ha dicho al Perú que apruebe el protocolo de aborto terapéutico. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas le ha dicho al Perú que apruebe el protocolo de aborto terapéutico. El examen universal de derechos humanos que acaba de pasar el Perú el año pasado les viene diciendo sus otros países, sus colegas, que apruebe el protocolo de aborto terapéutico. La comunidad internacional le dice al país que apruebe el protocolo de aborto terapéutico. La jerarquía de la Iglesia Católica lo ha tomado como una agenda emblemática de lucha en contra de la salud y de la vida de las mujeres. Porque no hay otra explicación. Nosotros luchamos por la vida y por la salud de las mujeres. Y ellos, al oponerse en una medida como esta, están en contra de eso, en contra de que las mujeres puedan acceder a una atención legal y a algo a lo cual ellas tienen derecho en este país, ¿no? Y se ha quedado sola en esta lucha en contra del protocolo del aborto terapéutico. El señor Ollanta Humala Tasso también tiene hijas mujeres. También tiene hijas mujeres. Pongamos que el presidente Ollanta Humala Tasso no fuera presidente, fuera una persona normal y eso le pasara a una de sus hijas. ¿Usted cree que el señor Ollanta Humala Tasso pediría lo mismo que yo? Claro que lo pediría, y con mucha razón. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay un protocolo que nos avalan, que me avala a mí personalmente. Más aún que la CEDAW dio una sentencia de que debe de pagarme mi reparación. El tema del aborto es uno de los temas que, ¿cómo diría yo?, sobre el que se ha hecho más bulla, más alboroto. Se ha convertido el aborto en el pecado más grande de todos los pecados. Los pastores varones todos, los curas varones todos, apoyándose en un libro escrito por varones, me refiero a la Biblia, justifican este asunto del aborto como el pecado más horrible de todos los pecados. Usted coge la Biblia, cualquier Biblia, y estos centenares de páginas, usted puede revisar desde el libro del Génesis hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y no hay una letra, una línea, ninguna referencia al aborto. De las iglesias
historias más monumentales. La jerarquía eclesiástica que está encaramada en Roma es un negocio muy bien montado, muy rentable, sumamente rentable. Pero lo que renta dinero, ¿qué cosa es? El miedo y la culpa. Si usted logra meterle la culpa a una persona y hacerle ver que se libra de la culpa dando limosnas. Si usted le mete el miedo a una persona, pero le hace creer que puede librarse del miedo dando limosnas, usted tiene montado un negocio muy, muy rentable. ¿Por qué la iglesia está como con esta obsesión del aborto? Atrás de todo este asunto del aborto hay la necesidad de mantener el control femenino y el control masculino de rebote también en aquello más íntimo que tienes tú. ¿Qué es lo más íntimo tuyo? Tu sexualidad. La iglesia no se preocupa, cuando hablo de la iglesia es la jerarquía. La jerarquía no se preocupa de la destrucción del medio ambiente, no le preocupa mucho el tema de la minería a cielo abierto, no habla de pecados ecológicos. El pecado siempre es de la cintura para abajo, ¿verdad? Ahí está el pecado. Si tú controlas eso, que es lo más íntimo tuyo, tú tienes controlada a esa persona. Si tú le haces ver que si usted toma decisiones de ponerse un condón, usted va a ser condenado por Dios, ¿verdad? Usted tiene controlada a esa persona. A través de ese miedo, a través de esa culpa, yo tengo sometida políticamente a las poblaciones y sometida económicamente a través de las limosnas. El embarazo no deseado existe. Las mujeres que deciden abortar lo harán sí o sí. El misoprostol está registrado, es legal en la mayoría de los países de Latinoamérica y es utilizado en las prácticas obstétricas. ¿Qué tal? ¿Vendes misoprostol? Pero es con recetas médicas especiales. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo dices, perdón? Solo con receta médica sellada y firmada. No, tiene que darle, usted tiene que ir, indicarle y solamente con receta podemos. ¿A usted no me puede vender sin receta? No podemos. Ustedes me dan un formulario luego. ¿Y ese formulario lo firmo? Sí. Con mi número de cédula. ¿Tengo que hacer todo ese procedimiento para comprar un misoprostol? Sí. Entonces este es un insumo que es seguro, es barato, es muy seguro, incluso autoadministrado durante las primeras semanas del embarazo, hasta las 9 semanas. Y lo cierto es que muchas mujeres, incluso teniendo una receta médica, tienen problemas para acceder porque hay grupos conservadores, hay boticas o redes de farmacias que son de grupos ligados a la iglesia que simplemente no lo venden. Y hay dificultades de las mujeres para acceder al insumo, incluso exponiéndose muchas veces a tener que acceder al mercado negro con insumos que pueden ser falsos. Todo eso que me da Alvarito.
si bien en nuestro país es una legislación de avanzada en el tema de aborto, el artículo 266 nos permite que las mujeres incluso puedan abortar en raptos no seguidos de matrimonio. Sin embargo, en los juzgados esto no se cumple, ¿no? No se da pie, incluso ni siquiera en los casos de violación, ¿no? Cuando ya el juez da la orden, por decir, para que la mujer aborte, tarda tanto la justicia y una tanta de tardación que el niño ya ha nacido. Mira, esta es una calle muy conocida en Bolivia, aquí en La Paz especialmente, es la Sajarnagay, es la calle de las brujas que se dice. Acá puedes conseguir como artesanía, como recuerdos artesanales, medicinas, como también lo que te decía, hierbas que las mujeres, como estas hierbas, por ejemplo, el orégano, la hoja de higo, el tártaro, la pupusa, el amarguillo, o sea, una infinidad de lista de productos y hierbas a que las mujeres acuden para interrumpir un embarazo no deseado. Puede funcionar o no, y cuando no, las mujeres van pues con sangrados ya o abortos incompletos a las clínicas también clandestinas, que es donde se produce aborto, ¿no? Amiga, una pregunta, si se me ha atrasado mi mes por unos días, ¿venden hierbas acá? Hierbas, pero pastillas también. Pastillas también. ¿Y cuánto están las hierbas? La hierba está a los 20. ¿Cómo? La hierba 30. 30. ¿Y las pastillas? A 50. 50 bolivianos. ¿Jarabe no vende? Jarabe también vendemos. ¿Y qué hierbas son? ¿Me las pueden mostrar? Es un poquitito picantito. Ya. Martesito nomás esto te vas a hacer. Vas a hacer hervir esta agua, ¿no ves? Hay un poquitito, vas a poner un pizquito. Es chachacón. ¿Chachacón? Así poquitito vas a poner, ¿ya? Ya. Falta un ganchito y faltan calzones. Yo quiero luego ponerme uno. Aquí estamos movilizadas como cada año. 28 de septiembre es el día de la despenalización por el aborto en América Latina. Ahora hemos pensado en la cuestión de los calzones por una referencia muy directa que ha hecho nuestro presidente en una de las en un acto público que él ha tenido, ¿no? Que decía que las mujeres tienen que ponerse los calzones, una cosa así. Legal para no morir, anticonceptivos Para no abortar, aborto legal, para no morir. Saquen sus rosarios de Nuestros ovarios, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Como campaña 28 de septiembre creemos que es importante la modificación del Código Penal. Tenemos nosotros el aborto impune bajo tres causales, que es por violación, incesto, rapto no seguido de matrimonio, cuando la vida de la madre corre peligro. La campaña 28 está promoviendo. No se cumple principalmente porque nuestros tomadores de decisiones en el sistema judicial aducen la objeción de conciencia o cuando hay un permiso judicial para que una niña embarazada por violación, los médicos se oponen a hacerle un aborto diciendo que ellos creen en la vida, ¿no? Y se la condena, se trunca sus proyectos de vida a una niña que tiene que aguantar un trauma de violación y después se la obliga a tener un hijo que no es deseado. Espíritu del agua, espíritu
importantísimo que la gente joven se integre. Yo he ido aprendiendo, por ejemplo, de otras señoras, y ellas, las jóvenes como Micaela o como cualquier muchacha de 15, 20 años, a ellas les encanta participar dentro de las organizaciones y todo, porque dicen, realmente lo que ustedes dicen tienen toda la razón, porque en los colegios, en las universidades no nos dan esto, y a nosotros nos encanta participar, e invítenos a seguir participando. Rechazo, rechazo, rechazo a la violencia. La soberanía sobre nuestros cuerpos como primer territorio implica la capacidad de poder decidir, de poder optar por nosotras mismas y por la vida que queremos para nosotras y para los demás. Entonces, la lucha por la despenalización del aborto es una lucha que no es solamente por el abortar o no abortar, sino por el que se nos acepte, el que somos seres enteros, mujeres enteras, que tenemos capacidad de decidir sobre nuestro proyecto de vida, sobre cuándo, cómo y dónde tener hijos o no tenerlos, sobre cuáles son nuestras opciones sexuales y sobre nuestra gana de hacer o no hacer el amor y con quién. Entonces, todo eso implica también la lucha por la despenalización del aborto. Implica ser seres enteros, implica ser tomados en serio por el Estado, por la sociedad, por la familia. Es legitimar frente a la sociedad, frente al sistema, frente al país en el que vivimos, la región en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, legitimar que somos personas iguales, que entre todos estamos teniendo vidas de igualdad de facto. Oye, moro.